¿cómo están? Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Hoy vamos a tocar un tema súper bueno. Hoy vamos a platicar sobre la diabetes. Yo estoy seguro que todos ustedes que me están escuchando han oído en algún momento sobre la diabetes. Es muy probable que tenga un familiar que padece de diabetes. Es muy probable que tenga un amigo, un conocido, alguien. La diabetes es una enfermedad tan común, tan destructora, tan peligrosa, que la escuchamos tanto y muchas veces no le prestamos atención, no sabemos exactamente el daño que esto puede causar en nosotros o nuestros seres queridos. Y usted que me está escuchando que no tiene diabetes, quédese también para que entienda un poco cómo es que se da la diabetes, cómo podemos contrarrestarla, qué es la diabetes, cómo nos afecta y, más importante aún, qué podríamos nosotros hacer para evitar que en el futuro desarrollemos diabetes. ¿Ok? Esto también va de la mano del sobrepeso, pero vamos a platicar entonces sobre lo que es la diabetes. Tenemos que entender primero qué es la diabetes, en qué consiste esta enfermedad. La diabetes no es algo nuevo, realmente es algo viejísimo. De hecho, es una condición que fue descubierta hace cientos de años. Los antiguos romanos, los indios, los árabes y los griegos conocían su existencia y su peligrosidad. En India incluso se le conocía como madhomeja, que significa orina de miel. Mientras que en Grecia, en aquellos tiempos lo llamaban sifón, que es una referencia al aumento de la micción. La micción es la necesidad de orinar de forma repetitiva, más de lo normal. Aquellas personas que siempre están orinando, que siempre están yendo al baño, eso es la micción. Entonces, la diabetes es una enfermedad compleja que puede afectar múltiples órganos en nuestro cuerpo de forma simultánea. Hoy en día se diagnostica mediante una prueba de glucosa en sangre o puede ser mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Hay diferentes maneras de comprobarlo, pero lo mejor es, obviamente, haciéndote un examen de sangre. La insulina, que es una hormona producida por el páncreas, es la encargada de la regulación de los niveles de azúcar en nuestra sangre, y esto tiene mucho que ver con la diabetes, esta hormona de insulina producida por el páncreas. Esta hormona se comunica con nuestro hígado, se comunica con nuestros músculos e incluso se comunica con nuestro tejido adiposo o nuestra grasa. Es decir, se comunica con el sistema nervioso y también con el tracto gastrointestinal para asegurar la distribución de esos azúcares a los diferentes lugares de almacenamiento en nuestro cuerpo. Porque el punto es este: si nosotros ingerimos azúcar, ese azúcar tiene que ser distribuida. ¿Para qué la vamos a utilizar? La vamos a utilizar para energía en el momento, la vamos a utilizar para energía más adelante, o la vamos a utilizar para energía mucho más adelante. Por ejemplo, si nosotros consumimos cierta cantidad de azúcar en forma de arroz blanco, que arroz blanco es azúcar simple. Cuando nosotros hacemos esto, ahí en cuestión de segundos o minutos está ese azúcar en el torrente sanguíneo. El azúcar simple se absorbe sumamente rápido. Por eso cuando una persona, no sé si han notado, una persona que se le baja el azúcar, lo primero que hace es comer algo o tomar algo azucarado y de inmediato se siente mucho mejor. Entonces, cuando nosotros comemos ese azúcar, en este caso en forma de arroz, en minutos está ese azúcar ahí en el torrente sanguíneo. Ese azúcar nuestro cuerpo la puede utilizar en el momento como energía, porque de eso se trata, utilizar esa glucosa, porque ya el azúcar en la sangre es glucosa y se puede utilizar como energía. Si la persona no utiliza ese azúcar como energía en el momento, lo que sucede es que la insulina se comunica con el hígado y el hígado da la orden para que estas moléculas de azúcar sean de glucosa sean convertidas en glucógeno y sean almacenados en los músculos. Por eso es que existe una comunicación con los músculos también, porque es donde se almacenan donde están los almacenes de glucógeno. Entonces, el glucógeno es energía acumulada para ser utilizada más adelante. Por ejemplo, si yo como azúcar en la mañana, mis niveles de glucógeno van a estar bien. En la tarde yo podría entrenar porque tengo suficiente azúcar en mi cuerpo. Pero ¿qué pasa si los niveles de glucógeno ya están llenos? Y si no vas a utilizar ese azúcar como energía en el momento. En ese caso, el hígado lo que hace es mandar la insulina a que meta ese azúcar
en los depósitos de grasa, la convierte en ácidos grasos y los guarda en los adipocitos. Entonces por eso es que se dice que la insulina se comunica con el hígado, los músculos y también con nuestro tejido graso, nuestro tejido adiposo, porque también se puede almacenar. Imagínense qué importante es el papel de la insulina. No es que la insulina sea malo, no es que el azúcar sea malo. Lo que es malo son las cantidades que comemos de este macronutriente. Pero continuamos entonces con este rollo. Ahora, entonces, ¿realmente qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un problema que se genera en el páncreas, ya lo dijimos. Cuando éste no produce la suficiente cantidad de insulina que se requiere para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los niveles de azúcar en sangre se van demasiado altos y eso es sumamente peligroso. Y esto pasa porque ya el páncreas no sigue produciendo insulina. Niveles altos de azúcar en sangre, eventualmente, lentamente, diferentes partes de nuestro cuerpo se comienzan a intoxicar y se comienzan a dañar. Los ojos, el corazón, nuestro sistema nervioso, entre otros. Una persona con diabetes cuesta que se cure una herida. El sistema inmune se disminuye, o sea, es mucho problema lo que causa esta enfermedad. Así que lo último que queremos es que nuestros niveles de azúcar estén demasiado elevados. Tenemos que controlar lo que nos comemos. ¿Cuáles serían los mecanismos subyacentes que causan la diabetes? Voy a explicar. El tipo más común de causa de diabetes es el sobrepeso. El sobrepeso, el más común. Y aquí es donde se llega al punto en el que el páncreas ya no funciona, ya no puede producir suficiente insulina. Es lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Se ha comido tanto carbohidrato por tanto tiempo de forma descontrolada que nuestro páncreas ha estado haciendo esa secreción de insulina. Aparte que nos hemos engordado tanto, ya simplemente no reacciona y termina por apagarse. El páncreas deja de funcionar. Eso es un problema grave porque aparte de que vamos a ponernos mal en cuestión de salud, nos vamos a poner aún más obesos de lo que ya estamos. El cuerpo necesita más insulina. Mientras más azúcar hay, necesita más insulina. Y usted no sabe, y usted no entiende, usted sigue consumiendo más carbohidrato y el páncreas sigue utilizando más insulina, produciendo más insulina, hasta que simplemente se apaga. Cuando esto sucede, es cuando necesitan un tratamiento, ya sea con tabletas, o con inyecciones de insulina o con los dos, porque ya el páncreas no responde. Pero recordemos este tipo de diabetes que ocurre cuando envejecemos, ¿ok? Esto es un tipo de diabetes que se va dando con el tiempo. Tiene que pasar alrededor de 10, 12, 15 años para que la persona desarrolle este tipo de diabetes. Eso le da mucho más a las personas, obviamente, adultas, ya que pasan los 45, 55 años. Ahora, hay otra fuente de diabetes que ocurre en los jóvenes. Vamos a decir que en casos un poco aislados, pero ocurre. Y esto pasa cuando a un joven le da un virus o una infección, algo similar. Y las células beta que producen la insulina en la glándula del páncreas son eliminadas por el virus. Y entonces simplemente el páncreas deja de producir insulina en su totalidad. Esta diabetes se conoce como diabetes tipo 1. Y es la forma original como conocíamos la diabetes hace 100 años antes de que apareciera la obesidad. Ya cuando llegó la obesidad ya descubrimos que existe el otro tipo de diabetes, que es el que se da con el tiempo y por la mala elección de alimentos. Entonces ya sabemos que la diabetes consiste en tener niveles de glucosa demasiado altos porque ya nuestro páncreas no está produciendo suficiente insulina y tenemos que darle uso a los narcóticos, a los medicamentos. Pero bueno, ahora, ¿cómo se regula la glucosa? ¿Existe una manera que nosotros podríamos regular siendo ya diabéticos? ¿Y cómo podríamos hacer para evitar la diabetes también? Tenemos que hablar de eso porque es lo más importante. Ya sabemos lo que es la diabetes. Ya les dije más o menos que lo provoca, pero necesitamos saber cómo podríamos nosotros personalmente o con las personas que conocemos que tienen esta condición, cómo podríamos ayudarlos. Les voy a hablar de un caso y les voy a hablar del caso de mi papá. Mi papá y mi mamá, los dos son diabéticos y los dos son diabéticos de insulina inyectada y toman medicamento y todo ese rollo.
Aparte de la diabetes, pues tienen otros problemas como la presión, cositas de esas que obviamente son generadas porque la diabetes hace destrozos en todos los órganos del cuerpo y te produce otras patologías también. Pero entonces, lo que sucede con mis papás, por ejemplo, mis papás, a veces yo voy y los visito y mi mamá viene y me sirve la comida. Estamos hablando de una casa donde viven 2 diabéticos y nosotros somos hondureños. Típicamente mi mamá me va a poner arroz, tortilla, algo de carne y papa. Además, el otro día eso fue lo que comí. Me sirvió una ensalada de papas, tenía alrededor de una taza más o menos de ensalada de papa, tenía alrededor de 2 tazas de arroz, bastante arroz. Sabe que me gustan las tortillas, me sirvió como 4 tortillas, me dijo si quieres más me decís. En resumen, el plato entero era azúcar. Entonces aquí notamos que a pesar de que mis padres han sido, vamos a decir, han sido tratados por nutricionistas, porque han sido referidos por su médico a nutricionistas que les han diseñado su plan de alimentación para que puedan controlar la cantidad de macros, especialmente el carbohidrato. Ellos hasta el sol de hoy todavía no han podido controlar su alimentación. Entonces el error que ellos cometen, más todavía que consumir tanto carbohidrato, porque no identifican. Y yo les he explicado muchísimo. Yo he ido a la casa y les he explicado de todo, cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que controlar el azúcar y todo eso, pero es bastante difícil por su edad, porque ellos están bastante mayores. Pero muchas veces lo que sucede es que mi papá, por ejemplo, cuando se inyecta insulina, él se inyecta su insulina antes de comer, pero él se inyecta siempre la misma cantidad de insulina. Entonces el otro día me dice, lo que pasa es que a veces la insulina me baja demasiado el azúcar y me siento mal. Entonces yo le digo, lo que pasa es que se está inyectando la misma cantidad de insulina antes de comer y tal vez la comida de ese día no contiene la misma cantidad de azúcar que la otra comida anterior o la que viene después. Entonces no podemos simplemente inyectarnos la misma cantidad de insulina si la ingesta de carbohidratos va a ser mínima o nula. Ahí es donde está el primer problema. Claro, esto es algo que se lo tiene que decir su médico, porque yo no estoy por encima de los médicos. Ellos tienen sus médicos que les controlan su diabetes. Pero entonces ellos tienen que darles por lo menos, o darles una referencia, y una vez que le den una referencia, entonces yo me podría hacer cargo de ellos. Pero lo que sucede con esto es que yo creo que a todos nos ha pasado. Dice casa herrero cuchillo palo. Y no es que sea casa herrero cuchillo palo, sino que yo tengo todo el conocimiento, pero ellos a mí me ven como un niño y ellos me imagino que piensan, este chamaco que va a saber de lo que nosotros necesitamos. Y nosotros todos los días ayudamos a gente con estas condiciones. Pero he de seguir intentando con este programa. Se lo estoy dando de ejemplo nada más. ¿Por qué? Porque uno de los primeros puntos que una persona diabética debería hacer es controlar la ingesta de carbohidratos. Que el carbohidrato que consuman no pase de media taza cada vez. Media taza es más que suficiente. De esta forma vamos a necesitar menos insulina, vamos a controlar nuestro cuerpo, a comenzar a responder mejor. Otra cosa es el carbohidrato, el poco carbohidrato que consumamos, asegurarnos que sea un carbohidrato fibroso, un carbohidrato complejo. Un carbohidrato fibroso va a evitar esos picos de insulina, va a evitar que nosotros estemos haciendo esas secreciones de insulina, esos picos de azúcar. Entonces el fibroso se absorbe de manera más lenta y no existe esa acumulación de azúcar en la sangre y esa necesidad de inyectarse insulina. Eso es lo primerito que deberíamos hacer, controlar nuestra alimentación, controlar la fructosa. A mi papá le encanta la fructosa. Tenemos todavía el pensamiento de que la fruta es lo mejor y lo más saludable que podemos comer. Sí es cierto, la fruta contiene muchos micronutrientes, muchas vitaminas y minerales, pero también contiene mucho azúcar. Si van a comerse una fruta, controlen la cantidad y que no sea el jugo, sino que sea la fruta completa para aprovechar la fibra y de esta manera evitar un poquito esa absorción inmediata. Ahora, si usted es una persona que no es diabética, pero es una persona que le teme a esta enfermedad o es propenso a caer en esta enfermedad, como es mi caso, porque mis 2 padres son diabéticos, lo que usted tiene que hacer es, primero, ejercicio. Porque la mejor manera de usted controlar la diabetes o controlar la prediabetes es haciendo ejercicio, actividad física, que usted le dé uso al azúcar. Eso es lo que usted tiene que hacer, mucho ejercicio. O no tanto mucho ejercicio, pero por lo menos tener cierta actividad física
por lo menos 3-4 veces a la semana. Entonces lo primero. Lo segundo es asegurarse de entender cuáles son las diferencias entre los macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. Ponga las proteínas a un lado y las grasas a un lado y nos enfocamos en los carbohidratos. Identifique de los carbohidratos cuáles son los mejores para usted. No coma arroz blanco, no coma pan blanco, no coma fruta, no coma papa blanca, no coma pasta, azúcar de mesa. Si va a tomar agua, que sea agua natural, no tome agua de horchata, agua de Jamaica, porque todo eso contiene azúcar pura. Entonces todo eso es malo. Si vamos a consumir, primero, no consuma nada que contenga azúcar. Segundo, busquemos los carbohidratos complejos, que son los que necesitamos. El camote, pasta integral, arroz integral, pan integral. Estos son carbohidratos fibrosos que nos van a ayudar a controlar esos niveles. La verdura obviamente es un carbohidrato fibroso. También esto pueden utilizar. Esa es la clave. Incluso si a ustedes les gusta la tortilla, hay una tortilla integral que igual, o sea, el conteo calórico es el mismo. Carbohidratos son carbohidratos, pero al ser integral, tiene altos contenidos de fibra y esto va a evitar que se absorba de inmediato. Esa es la manera de hacerlo. Tenemos que controlar porque la resistencia a la insulina es algo muy común. Nosotros siempre cuando entrenamos a una persona, si la persona tiene altos niveles de obesidad, lo primero que nosotros hacemos es un plan de nutrición que tiene una consistencia alrededor de 6 semanas en los que vamos disminuyendo de manera gradual el carbohidrato para que la persona vaya desacostumbrándose a tanta ingesta de carbohidrato todos los días y el páncreas vaya teniendo un pequeño break, no trabaje tanto. Llega el momento en que ese cuerpo se sensibiliza a la insulina, que es básicamente necesita una fracción de la insulina que necesitaba anteriormente para sentirse bien durante todo el día. Entonces esta persona cae en el punto en el que la mitad del carbohidrato que consumía antes, consume ahora y con eso se siente súper bien, no le da hambre, tiene buenos niveles de energía y sus niveles de glucosa están totalmente controlados. Recuerde siempre, antes de usted tomar una decisión en cuestión de alimentación, consultar con su médico. Los médicos tienen palabras sobre lo que somos los coaches de nutrición, nutricionistas deportivos y todo esto. Si su médico lo refiere a nosotros, pues bienvenido sea, nosotros lo podemos ayudar, lo podemos asesorar, pero no haga cambios sin consultar con su médico. Se los dejo por aquí. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Gracias por haber llegado al final. Comparta este podcast. Puede bajarlos absolutamente gratis y compártalo. Mándeselo a esas personas que tienen resistencia a la insulina, que están propensos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Cualquier persona que usted quiera que reciba esta información y evite la obesidad, evite la diabetes, se mantenga más saludable, más activo, más activa y todos entonces luchemos en contra de esta enfermedad mundial que es la obesidad. Se lo doy por aquí. Cuídense mucho. Eli, su entrenador personal y coach nutricional.